Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, se ve, profe. Ya, bacán. Quiero ver, solamente quiero hacer una cosa. Aquí. Ah, con el comando. Ya. Entonces, ya. Eso. Súper. Ya, chicos. Bueno, como lo había enviado a Rosario, en este caso teníamos, o sea, en este taller teníamos un poquito más de temas, ¿ya? Por lo tanto, tuvimos que hacer 5 casos, pero la idea es que intentemos desarrollarlo en el mismo tiempo que en los pasados, ¿vale? Tenemos el uno, que es Carlos, de 70 años, es hipertenso, sin otros antecedentes, acude a consulta, una consulta eh, atención primaria, por temblor de manos, a secas. No les dice nada más. Entonces, acá en las primeras preguntas, más que nada como semiológicas, ¿cómo definirían temblor, corea y distonía? ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. Ya. Bueno, temblor definimos como grupo como un movimiento rítmico involuntario producido por contracciones alternantes o sincrónicas de músculos agonistas o antagonistas. Y se puede clasificar como, dependiendo de la situación en la que aparece, como en reposo, como postural, como de acción, intencional, entre otros. Y la clave acá es que es el único de los tres que es rítmico, ¿ya? Luego está la coria, que corresponde a un trastorno hipercinético caracterizado por un movimiento involuntario de carácter irregular, breve, brusco, rápido, sin propósito y no es repetitivo, que va a migrar de una región corporal a otra. Va a interrumpir de manera brusca los movimientos voluntarios y se puede presentar de forma continua, incluso en reposo. Y va a ser característico de la enfermedad de Huntington. Luego, por último, está la distonía, que la definimos como una contracción muscular involuntaria, sostenida o intermitente, que provoca movimientos repetitivos, posturas anormales o torsión de una parte del cuerpo. Puede ser doloroso, esto es variable en cada paciente, y puede ser focal cuando afecta solo una parte del cuerpo, segmentaria cuando son dos o más, o incluso generalizada. Puede ser primaria o secundaria y están asociadas generalmente a lesiones cerebrales o infecciones. Como un ejemplo, la tortícolis espasmódica. Y se va a desencadenar o va a empeorar al realizar un movimiento voluntario. Eso sería. Ya, súper. De casualidad, lo mismo que decías de causas secundarias. ¿Alguno sabe alguna causa secundaria? De distonía, Sí, de distonía. pucha, a ver, alguna enfermedad que afecte quizás los ganglios basales, como un ACV, un traumatismo, o muchas veces pueden ser fármacos igual, haloperidol, creo Eso, que está, sí. metoclopramida. Exacto. Esas son las más frecuentes, ¿ya? Eh, a veces cuando hay un mal uso como muy prolongado o una administración muy rápida de eh, medicamentos como la metoclopramida, ahí podemos tener el droperidol también, podemos tener disquinesias, que al final son como alteraciones del movimiento, que pueden ver, ahí como que pueden cerrar también donde está la distonía. Cuando uno habla de las disquinesias tardías, por ejemplo, en psiquiatría, eh, también se puede meter al bolsillo también con distonía. Disquinesia es solo alteración del movimiento, como en la traducción. Y distonía es alteración del tono. Entonces, de lo que ustedes dicen, por una contracción sostenida que genera posturas no ergonómicas, etc. ¿Vale? Y en este caso, ¿qué preguntas harían para caracterizar el temblor de Carlos? Porque igual me definieron un poquito de lo que era temblor, sí. Los principales me dijeron, claro, reposo, postural, de acción son los principales y después cuando uno ya empieza a ponerle nombres como temblor parkinsoniano, temblor esencial, ya es como la enfermedad o el síndrome como tal. Pero semiológicamente tenemos el temblor
reposo, postural y de acción, ¿ya? Ahí, ¿qué preguntas harían para caracterizar el temblor de Carlos? ¿Están pensando, yo soy Carlos? Pregúntenme cosas a mí. Nosotros como grupo, primero dijimos que queríamos indagar sobre el inicio, cuándo empezó, si fue brusco o progresivo, también de que si el temblor está presente en una o en ambas manos, y si Ya, también afecta te respondo esas primero. Entonces me dijiste, ¿cuál era la primera pregunta? cuándo comenzó y si fue brusco o progresivo. Mira, el temblor de él empezó, el temblor le empezó lento, empezó más en una mano, la mano derecha, y de a poquito fue pasando a la otra mano. De a poquito digo, en 2 meses, 3 meses, una cosa así. Lleva como 6 meses, un poquito más con el temblor. Cada vez ha sido más molesto. De hecho, si uno echa cuenta para atrás, quizás podría bordear los 10 meses. ¿Y el Eso. temblor está solamente en las manos o se le va hacia la cabeza o las piernas? Nota, hasta el momento solo ve que están las manos, pero la mano derecha le tiembla más que la izquierda. ¿Y le tiembla en reposo o al mantener, por ejemplo, los brazos extendidos, al intentar escribir, comer, realizar alguna acción? Mira, ahí bueno, ahí hay que examinarlo y todo, pero de hecho eso mismo es lo que les quería preguntar. ¿Cómo le pedirían ahí al paciente para ver si realmente tiene un temblor en reposo? Porque dice que ya sí, le tiembla cuando toma la cuchara, porque es diestro, pero también a veces tiembla en otras ocasiones, le aumenta quizás un poco cuando se pone nervioso, pero ¿cómo examinarían ustedes en el box? Para saber si el temblor es de reposo, está en acción o está en postural. ¿Qué le pedirían al paciente? ¿Cómo lo examinarían? Viéndolo, o sea, mientras se le hace como preguntas que esté desatento, ¿Ya? ver si le tiembla la mano en reposo. ¿Ya? Podría ¿Súper? también decirle como que levante los brazos y que haga como que sostiene una bandeja, mientras, no sé, como que lo distraemos con otra acción. Por ejemplo, como decir los días de la semana al revés. Súper. Ahí sí, un tip. Cuando le pidan lo de que ponga las manitos hacia adelante, pídanle que las ponga con las palmas hacia abajo. Cuando las tenga hacia arriba, igual puede que le tiemblen, pero ahí eso es como más para evaluar el tema de la mínima parecia, ¿ya? Entonces, cuando lo pone la mano hacia abajo, igual como si tuviera, como si pusiera las manos arriba de una mesa, por decir algo, o como que está mostrando las uñas, una cosa así. Le pidan ahí que abra los dedos y ahí van a ver, se nota un poco más en esa posición, ¿ya? Y a ver, voy a activar un poquito la cámara. Ahí sí, ya. Entonces, lo que les decía, que ponga las manos así, ¿ya? Cierra los ojos, ahí lo pueden decir cosas, lo mismo, súper bien, que se ponga un poco como nervioso, entre comillas, y se le va a notar más el temblor. Y otra forma es pedirle que ponga los brazos como así, de lado, si es muy leve pueden poner las manos así de lado y que pongan los dedos lo más cerca posible, pero sin que se toquen. Y eso igual hace que un poquito se note más el temblor en esta zona, como que empiezan a ir de a poquito, ¿ya? Ok. Y el último, el de fin de acción, ¿cómo lo harían? Diciéndole que dibuje el círculo, o sea, como el remolino. ¿Ya? Diciendo, Sí, sí, el espiral de Arquímedes. Y el otro es con también las pruebas de cuando uno evalúa la dismetría, también ahí se puede ver si al final de la acción les tiembla un poquito la mano, ¿ya? Súper. con el del nariz dedo. Exactamente. Acá, ese. ¿Ya? Vale. ¿Y qué más, qué otras preguntas tenían para el temblor? Que si mejora o empeora con el estrés, alcohol o la cafeína. Ah, ya. Bueno, para cerrar lo otro que me faltó, sí, tiene un temblor de reposo más en la derecha y en el postural le tiemblan las dos, pero sigue siendo todo más en la derecha, igual está presente en la izquierda. Le aumenta con el nerviosismo, no le baja con el alcohol, tampoco toma mucho, pero no siente que le baje. Está igual. Y durante el día también tiende a estar más o menos, depende de si se pone más nervioso en realidad o no. ¿Alguna otra Ya. pregunta que quieran hacer?
¿Ha notado lentitud al moverse, rigidez, cambios en la escritura, por ejemplo? Dice que siente la letra más chica hace un tiempo. Le cuesta más escribir, la firma y de repente en rigidez no sé, no sabría decir si se siente más rígido, pero sí como que le duelen más las articulaciones y como que hay cosas que no sabe si es como torpeza o está más lento. Y la ¿Y se ha señora, caído recientemente? no, no se ha caído. Sí, ha tenido cambios de ánimo o problemas como para ir al baño, tipo constipación. Exacto. Sí, tiene de larga data, siempre ha sido estítico. También es importante consultar sobre fármacos Exacto. como la metoclopramida, haloperidol, risperidona, neuroepilépticos, porque en general esos pueden El, causar parkinsonismo. exacto, súper importante descartar eso, porque a veces puede ser un temblor parkinsoniano. O sea, un temblor, un parkinsonismo farmacológico. Si no toma ninguno de esos. Un tiempo le dejaron un poco de quetiapina para dormir en la noche, pero no, la dejó. Y la última que teníamos era de que si tiene antecedentes familiares o sea, de familiares que hayan tenido temblor. El papá. El papá tuvo temblor, también le apareció mucho más mayor, pero nunca le diagnosticaron nada. Pero sí fue aumentando. Ya, súper. Entonces vimos aparición, simetría, tiene temblor en reposo, en acción, o sea, en reposo y postural, en acción no. La letra está más chica, ¿cierto? Es constipado. Lo que no le preguntaron, que a veces puede estar, según lo que vayamos sospechando ya por lo que estamos viendo, eh, es que si tiene hiposmia, constipación súper bien, si ha tenido caídas y cómo está durmiendo, si actúa a los sueños, para ver si tiene un trastorno conductual del sueño REM asociado, ¿ya? Eso nos va sumando para otras sospechas. En este caso, si tuviéramos que diferenciar el temblor esencial de un parkinsoniano y de uno rubral, ¿cómo lo podrían diferenciar? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, para empezar, el parkinsoniano es un temblor característico de reposo, o sea que se va a presentar cuando la extremidad está como apoyada y relajada, sin oposición de gravedad ni nada, y lo importante es que este temblor va o a desaparecer o a disminuir levemente, o notablemente incluso, como el movimiento voluntario. También otra característica es que es de baja frecuencia, o sea que es como un vaivén, como el típico patrón que se ve como del cuentamonedas. También otra cosa es que tiene una latencia como aumentada, o sea que se demora entre 8 y 9 segundos antes de aparecer este temblor al reposo. Otra diferencia del parkinsoniano es que es característicamente unilateral de un inicio, pero, o sea, que por ejemplo va a afectar a un brazo, una mano, y después pueden pasar meses o años antes que afecte como el lado contralateral. Ya, ahí Es igual un es detalle, característico. hay un detalle. Hay que pensar en como parkinsonismo. Nosotros podemos tener parkinsonismo que puede iniciar bilateralmente y simétrico si es, por ejemplo, secundario a fármacos, porque la alteración va a ser como sistémica, ¿ya? Si fuera de una enfermedad de Parkinson, lo más probable es que inicie asimétrico, ¿ya? Sí. Pero cuando hablamos solo como temblor parkinsoniano, no como enfermedad de Parkinson, puede ser simétrico, ¿ya? Pero sí entiendo a lo que querían apuntar. En la enfermedad de Parkinson el inicio más típico es asimétrico, Ya. Sí, ¿ya? eso y por lo general, como es una falla dopaminérgica, nunca viene solo y siempre se puede como apoyar del mismo síndrome parkinsoniano, que es que Ujú. puede estar con una bradicinesia o como con una Exacto, rigidez de la rueda dentada, que se dice. ya. También hay otro tip. Acuérdense que la rigidez es de tubo de plomo, ¿ya? La rueda dentada es sinónimo de temblor, ¿ya? Porque, y obviamente se va a notar más la rueda dentada cuando nosotros movemos más, a ver, voy a activar la cámara de nuevo. Cuando nosotros movemos al paciente, si está temblando, contrae y suelta, ¿cierto? Contrae y suelta el grupo muscular que sea. Entonces yo lo estoy moviendo y ahí se siente la rueda dentada por temblor.
si por síndrome parkinsoniano yo tuviera solamente, o sea, no tuviera nada de temblor, un síndrome parkinsoniano, pero tuviera la bradicinesia, que es lo mínimo que tiene que estar sí o sí, bradicinesia con rigidez, yo sin temblor sentiría solo el tubo de plomo. Y eso me habla de rigidez, ¿ya? Y si yo tuviera solo bradicinesia con temblor, sin rigidez, sentiría la rueda dentada, ¿ya? Porque es la contracción como repetitiva y de músculos agonistas y antagonistas, súper bien como me dijeron. Ya. Igual Eso. para el temblor esencial, lo característico es que va a ser un temblor postural y de intención. O sea, no se va a observar ningún temblor en reposo, sino que más bien va a aparecer como al mantener una postura, por ejemplo, extender los brazos al frente y se va a ver el temblor. O al realizar un movimiento como con un objetivo final, como llevarse una cuchara a la boca o al escribir, por ejemplo. Ahí va a empeorar este temblor. Ojo ahí sí, que si el temblor esencial es demasiado intenso, también puede estar en reposo, ¿ya? Cuando es muy intenso, lo que va a predominar sí o sí es lo que tú estabas diciendo. El temblor postural o el de acción. Son los más predominantes, ¿ya? Pero si es lo suficientemente intenso y está todo el rato, puede temblar también en reposo. Ya. También sí, es de alta frecuencia, o sea, es como un temblor mucho más rápido y fino. Y ahí lo característico, como al trazar las líneas o espirales, se ve como un patrón desorganizado. Por lo general también es bilateral, o sea que va a afectar, por ejemplo, a ambas manos al mismo tiempo. Sí, Eh, eso sí, en este sí es más simétrico. En eso sí está razón. ya. Eh, Eso y bueno, y como va comparación del anterior, no va a tener por lo general como problemas al examen neurológico más allá de este temblor. Así que eso, el resto parecería como completamente normal. El Y bueno, temblor, disculpa, esencial. el temblor esencial, ¿en qué partes puede estar del cuerpo? El temblor esencial puede estar de fuera de los brazos, puede estar como en la cabeza o en la voz, Ujú. igual de repente puede aparecer. Eso, sí, existe el temblor vocal, que no se nos escape, ¿ya? Pero Sí, sí, súper. Y porque ahí en la cabeza es como el movimiento del sí, sí, no, no, exacto, y que en la voz es como una voz temblorosa. sí, como la del pollo fuente. Ya, Eso. vale. Y el último, el temblor rubral. Bueno, este es un patrón como un temblor mixto, así que va a ser como algo diferente a los otros dos porque se va a observar en el reposo, va a aumentar este temblor un poco al mantener una postura y como que se va a llegar al máximo de gravedad y de amplitud, desorden y todo, como el movimiento intencional, o sea, al querer el objetivo final, ahí es donde más se desordena todo. Por lo que generalmente va a ser como un temblor que incapacita por completo una función de una extremidad. Es de baja frecuencia, Súper. un patrón de gran amplitud, bien como que sacude mucho y bien irregular. Por lo general también es unilateral, o sea que va a afectar a un lado del cuerpo que por lo general se va a asociar como va a ser secundaria a una lesión estructural del mesencéfalo. Así que ahí sería como Súper. contralateral a esta lesión. Claro, ahí dice rubral porque es del núcleo rojo, ¿ya? Sí, son unos temblores extremadamente amplios. También se ven como los temblores rubrales se pueden ver incluso como en las enfermedades metabólicas, lesiones isquémicas, etcétera, ¿ya? Se asocia también como harto al tema de dismetría, eh, Sí, como alteraciones más cerebelosas, porque agarra ahí también algunas vías, pero sí, es un temblor como puede ser más difícil de ver, pero y los otros los van a tener como mucho más fresquitos, quizás los van a ver más seguido, pero sí, hay que saber que cuando vean esos temblores más bizarros, muy amplios, y que cuando dices eso de acción se van pero a la China de movimiento, puede ser más un rubral.
Vale. Sí. Y, dime. Sí, no, eso es que igual eso era lo último que tenía, porque como por lo general el paciente siempre va a acompañar este temblor con los signos estos cerebelosos, como de la Eso, ataxia, la dismetría y las cosas. sí. Vale. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, igual ya lo comentamos un poco, pero ¿qué elementos componen un síndrome parkinsoniano? La respuesta es súper corta. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, el síndrome parkinsoniano está compuesto más que nada por una tétrada clínica de síntomas motores, las cuales van a tener como criterio más que nada principal y el más, como uno de los más importantes, la bradicinesia, la cual se define como una disminución en el movimiento, o sea, disminución de la velocidad en el movimiento voluntario, pero además que va incluso a disminuir progresivamente la velocidad o la amplitud mientras el movimiento se repita. Entonces va a tener como más que nada una fatiga progresiva del movimiento. También se tiene que acompañar con un temblor de reposo, el cual es un movimiento involuntario y rítmico que se presenta cuando la extremidad está en completo reposo, como mencionó mi compañero, y que va a disminuir al iniciar el movimiento. Además, se va a componer de rigidez, que va a estar aumentado el tono muscular, dando como resultado una resistencia constante y pasiva al estiramiento de las extremidades. Y es constante esta durante como todo el rango del movimiento, que es lo que decía de tubo de plomo. Y finalmente también está la inestabilidad postural, que si bien es parte de esta tetra, no es uno de los criterios centrales principales, la cual es una alteración o pérdida de los reflejos posturales normales, lo cual nos va a afectar después al equilibrio y va a dificultar el ajuste como del paciente en tema del tronco ante los desplazamientos. Súper. Lo que sí quiero que les quede bien guardado es que el síndrome parkinsoniano, sí o sí, lo que decías, lleva bradicinesia, ¿ya? Y ahora como criterios diagnósticos, no, o sea, no tiene que estar con rigidez y con temblor, ¿ya? El síndrome parkinsoniano es bradicinesia más rigidez, o sea, bradicinesia más rigidez o temblor de reposo. Si están los tres, ya sí o sí. Pero siempre bradicinesia sumado a uno de los otros dos, ¿ya? Y el resto, sí, súper. Está la pérdida de reflejos posturales, que también va a aparecer más adelante. De hecho, si es que empieza a aparecer antes, que de hecho en la pregunta que sigue, empieza a hacer un poquito de banderas rojas, ¿ya? Así que eso. Vamos a la siguiente pregunta, que es lo mismo hacia banderas rojas. ¿Se escucha? ¿Sí? Dale nomás. Ya, súper. Principalmente se basa en se basa en signos precoces, como dependencia precoz de la silla de ruedas, disfagia, disartria, caídas precoces y parálisis de la mirada vertical, pensando en parálisis supranuclear progresiva, disfunción autonómica grave, como podría ser la atrofia por atrofia multisistémica, ausencia de progresión por los años, mala respuesta a levodopa, perdón, estoy un poco resfriada, demencia Tranqui. precoz asociada a cuerpos de Lewy, Ya. signos cerebelosos o piramidales y simetría desde el inicio. Vale. Hay una cosa nomás que no sé si la mencionaste, pero la otra es súper. El debut, ¿cómo tiene que ser? ¿O la evolución? A que normalmente es como más lenta, no suele Ya. ser como tan aguda. Sí, si empieza de forma así súbita y bueno, también más aún, sí, bueno, si no progresa y quedó así súbito o si progresa rápidamente, mala cosa, ¿ya? Si el inicio, claro, es simétrico desde un principio, bueno, siempre puede estar la excepción, pero como de que no sea solo una enfermedad de Parkinson, o sea, que sea una enfermedad de Parkinson y que inicio simétrico, es menos frecuente, ¿ya? Pero uno siempre tiene que pensar en otras causas más
si es que es demasiado simétrico, pueden estar otros diagnósticos diferenciales, ¿ya? Acordarse de que si tenemos parkinsonismo con demencia y con ataxia, si le agregamos mioclonías y una demencia rápidamente progresiva, eso ya no es un Lewy. ¿Qué podría ser? Una demencia rápidamente progresiva. El de Kreutz. De Creutzfeldt, sí. El Creutzfeldt tiene demencia rápidamente progresiva, mioclonías, ¿ya? Y puede tener o parkinsonismo o una ataxia importante, ¿ya? Si ven eso y de verdad que progresa en 1 o 2 meses de estar totalmente en su basal bien, funcionando de la vida genial y de la nada en picada, estudio de urgencias nomás, ¿ya? Eso, súper. Acá, a ver, uy, déjame ver si se me está escapando alguno que les había dejado. Ya, la no respuesta a levodopa, disautonomías graves, compromiso cerebeloso también y demencia precoz. Ya, acá un poquito de ejemplos. Tenía lo de los movimientos involuntarios, que ya lo conversamos. Acordarse de los múltiples contextos en las mioclonías. Les tengo acá algunas farmacológicas, encefalopáticas. Acuérdense que existe la hipoxigoisquémica, la urémica, o sea, esta renal y esta hepática, neurodegenerativas, también en movimientos anormales. Esto no sé por qué me quedo aquí en la... Esto iba acá abajo. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Era en temblor. Priónica ya lo hablamos. Las mioclonías al inicio del sueño, las epilepsias y mioclonos palatinos. ¿Vale? Cuando se asocian a temblor. Acá tenemos algunas formas de examen, tenemos lo que son los movimientos alternantes, ¿cierto? Para ver si es que hay alguna alteración en los tapping test. Tenemos acá el examen de la bradicinesia, ¿cierto? Que muy bien, como dijeron, empezaba con una amplitud bien y podía empezar de a poquito a cortarse o desde un inicio ya muy, muy poca la amplitud. Acá tenemos ejercicios de dismetría para ver si es que hay alteraciones cuando estamos viendo la parte cerebelosa o el temblor también de acción. Acá el examinador, tenemos, ¿cierto? El temblor, o sea, de nariz-dedo, y en el caso de que, no sé, el paciente esté, la típica, de repente te dice, no, es que me duele mover el brazo porque tengo, no sé, la vía venosa, uno lo que puede hacer a veces es que haga de tu dedo, para que no doble el codo, de tu dedo al otro dedo suyo, ¿ya? Entonces pone ese brazo estirado y toca, tun, 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 ¿ya? Y acá vemos un poquito de lo que es la progresión de cómo son los síntomas parkinsonianos. Entonces vemos aquí que empieza con una leve temblor, cuenta moneda, de a poquito vamos pasando a los pasos festinantes, ¿cierto? La cifosis, los movimientos ya progresando al resto de las extremidades, y después más adelante incluso podemos llegar a disquinesias inducidas por levodopa, que son movimientos medios coreicos, ¿ya? Por la desregulación ya cuando son demasiado avanzadas, como que pasan de un on, que se dice como todos los síntomas como hiperkinéticos, y pasan a lo hipokinético, y suben, bajan, y eso ya es en una demencia, o sea, en una Parkinson muy avanzado, ¿vale? Volvamos acá. Y en este caso, ¿cuál es el tratamiento estándar de una enfermedad de Parkinson? Hola. En un Parkinson, el tratamiento de elección es la levodopa y se puede dar asociada a un inhibidor de la dopa descarboxilasa como la carbidopa o la benserafía, y que este es como el tratamiento más utilizado para controlar los síntomas motores. Y después ya se pueden asociar a otros fármacos, por ejemplo, como inhibidores de la COMT, como la entacapona, si tiene fluctuaciones motoras. O si tiene discinesias que fueron provocadas como por la levodopa, se puede utilizar la amantaína. ¿Alguna otra cosa que le darían aparte de levodopa, o sea, o de medicamento a un paciente? Sí, ahí es ideal que se complemente siempre como esta enfermedad con kinesioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología. Ya. También acordarse, súper en esa parte, acordarse del manejo también de los otros síntomas.
que si está constipado, ¿cierto? Puede que absorba mucho menos el medicamento. Si está con un trastorno conductual del sueño REM, la idea es bajarle las etapas de REM, que tenga más sueño no REM, entonces uno puede ocupar desde dosis bajas a altas de melatonina, que eso ayuda harto, y no es ideal, pero si es que no está respondiendo a eso y el trastorno conductual es demasiado intenso, se cae de la cama, pega patadas, se ha pegado él, se ha pegado con el mueble al lado, no sé, porque sea demasiado intenso su trastorno del sueño, ahí se puede dar incluso dosis bajitas de benzodiazepina. ¿Ya? Doctora, una consulta. Hay algunos medicamentos, creo que están bien como contraindicados con el uso de estos. ¿Cuáles son esos? ¿Contraindicados contra qué medicamento o contra la enfermedad de Parkinson? No sé, ambos. Pero con el uso del levodopa creo que habían algunos que hacían como que no se podían mezclar. Más que no se puedan mezclar, es que lo que tienes que evitar es todos los que bajen la dopamina, porque al final, si tú le estáis dando dopamina y a la vez, no sé, pues le dais antipsicóticos, ¿ya? Obvio que va a ser más parkinsonismo y no te va a servir de nada la levodopa, ¿ya? Lo otro, si es que llega a ser necesario, porque por ejemplo por manejo conductual, que ya tenga una demencia avanzada en etapas avanzadas ya del Parkinson, ahí, pucha, si se necesita realmente, se le puede dar, pero en dosis bajitas, y ir viendo cómo va la respuesta, ¿ya? Acá, súper lo que ustedes iban mencionando, en la etapa temprana, ¿ya? Cuando está el inicio de los síntomas motores, no siempre es necesario iniciar medicamentos, ¿ya? Cuando hay una limitación de la actividad de la vida diaria, que el paciente necesita manejar porque lo motor de verdad ya le está interfiriendo, etapa moderada, y ahí empezamos a dar los medicamentos, ¿ya? No hay fundamentos para posponer el tratamiento, el manejo es sintomático, entonces si el paciente realmente se siente mal y empezó con los síntomas y quiere que bajen esos síntomas, se le puede iniciar. No es que vaya a avanzar ni más rápido la enfermedad, ni que si le iniciamos más tarde, la enfermedad vaya a empeorarlo más, ¿vale? Medicamentos, levodopa, agonistas como el pramipexol, los IMAO, los anticolinérgicos solo cuando es con temblor. Y la levodopa de por sí, la presentación ya viene con benseracida o carbidopa, ¿ya? Hay algunos que son de liberación prolongada que pueden ayudar para que, por ejemplo, en la noche no tenga que estárselo tomando, despertándose porque están rígidos no despierten todos rígidos en la mañana, depende ahí cómo vayan los síntomas. Y bueno, manejo, como les dije, constipación, dejarle lactulosa, PEG, se puede ocupar para el conductual del sueño REM, melatonina y benzodiazepina. ¿Vale? Eso. Caso 2. Sebastián, 34 años, acude a urgencias por pérdida de fuerza y sensibilidad en pie derecho, aislado 3 días de evolución. Al examen presenta debilidad en la flexión dorsal del pie derecho, pérdida de sensibilidad, disculpa, del dorso y la cara lateral de la pierna derecha. Los reflejos plantares están flexores, no tiene otras alteraciones. Aquí, ¿qué otras preguntas le harían a Sebastián para poder localizar la lesión y la causa? Ya, hola. Bueno, para esto, primero identificar que el cuadro sugiere un cuadro más característico de una mononeuropatía por un posible compromiso del nervio fibular común. Pero las preguntas las vamos a orientar para determinar la localización y por otro lado la causa. Sobre la localización, preguntaríamos si tiene algún dolor lumbar que se irradie a la parte posterior o lateral del muslo hasta el pie, porque eso nos podría orientar a una posible hernia discal o compresión de L5. Preguntar también si tiene dificultad para llevar la pierna hacia el lado o para pararse de ella, para ver, por ejemplo, si es que hubiese afección a nivel de L5 a la inervación del glúteo medio. Y preguntar si ha notado alguna alteración de la sensibilidad de la planta del pie, la región perineal o en la otra pierna. Eso más que nada porque el nervio fibular común no da la sensibilidad a la planta del pie. Y sobre la causa, preguntar si pasa mucho tiempo en cuclillas, arrodillado o piernas cruzadas, ya que esto podría causar una compresión más directa hacia el nervio contra el cuello de la fíbula. Por otro lado, también consultar por antecedentes mórbidos como diabetes, enfermedad renal crónica, porque esto no podría ayudar o ser sugerente de que la diabetes podría predisponer a mononeuropatías y las vasculitis pueden debutar como mononeuropatías simples que evolucionan después a una múltiple.
Y bueno, pregunta quizá un poco menos específica, pero de si sufrió algún accidente, golpe, 15, si ha estado utilizando yeso recientemente, vendajes, medio de compresión, o alguna pérdida de peso importante que pudiese reducir la capa de grasa subcutánea que protege al nervio en la zona expuesta. Súper. Sí, ahí cubrieron todo súper bien. La más típica, claro, son estas como de modo del jardinero, como que están en cuclillas y las bajas de peso importante. Un traumatismo en la zona o algún punto de apoyo, sí, pues ahí, bueno, hay que preguntar bien siempre la anamnesis, ¿ya? Eh, ¿Y ahí qué elementos apoyarían que la lesión sea de causa periférica? Sí, igual ya Eh, mencionaste varios, pero a ver si se escapa alguna cosita. bueno, para esto, lo que pasa es que en el cuadro vemos una ausencia de signos piramidales. Tenemos un tono muscular normal o disminuido en ese caso, solamente para el nervio fibular, sin espasticidad, no tenemos arreflexia o hiporreflexia en el territorio afectado. Asimismo, la presencia de fasciculaciones y atrofia muscular, aunque cabe que con solo 3 días de evolución es muy prematuro observar atrofia. Y la distribución del déficit sensitivo y motor sigue un patrón unilateral y específico del nervio periférico o el del dermatoma, lo cual se observa en este caso, al estar afectada solamente la extremidad derecha. Por otra parte, también descartamos signos de patología central, como la ausencia de ataxia, alteraciones visuales, dolor, discromatosia. Tenemos ausencia de nivel sensitivo medular o compromiso de esfínteres. Y tampoco el paciente presenta manifestaciones autonómicas. Ya. Sí, súper. Sí, eso mismo, porque lo que decían, que no hay compromiso de esfínter, que no hay síntomas piramidales, ataxia, porque por ejemplo aquí yo le pongo sin otras alteraciones, pero no sale si lo examiné o no. Entonces, importante tenerlos en cuenta, ¿ya? Ir viendo cómo ir dirigiendo la entrevista para ver si hay algunas otras cositas que me puedan apuntar lesiones más arriba, ¿ya? Por eso el razonamiento de que un pie caído puede ser cualquier otra cosa, lo más probable es que sea lo que estamos abordando con este caso, pero a veces pueden ser síntomas de otras cosillas. Si yo tuviera, por ejemplo, esta lesión de un pie caído y voy y le encuentro eh, un poquito de fasciculaciones, un poquito de atrofia, que yo sé que es precoz, pero fueran unos días más de evolución, y voy y le hago un plantar y le encuentro un Babinski. ¿Qué podría hacer? Con la fasciculación y la atrofia podríamos estar en contexto de segunda motoneurona. Ahora, si nos ¿Ya? da un Babinski positivo, eso sería de primera. ¿Ya? Y si Entonces tengo ahí ya sería algo más como las enfermedades desmielinizantes, eso podría sospechar. Ya podría ser desmielinizante, pero si tengo síntomas de primera y de segunda motoneurona, ¿qué podría ser? En el peor de los casos, ojalá que no sea. Podría ser igual un Guillain-Barré. No, un Guillain-Barré no, o sea, sí podría ser, pero ahí ya sería con una encefalitis de Bickerstaff, tendría un montón de cosas para tener piramidalismo. Ahí solamente sería un ELA, eso, que puede ser una enfermedad de motoneurona, ¿ya? Cuando tenemos síntomas sumados periféricos como ya graves y vemos fasciculaciones, por ejemplo, y tenemos síntomas piramidales, eh, y mala cosa. A menos que justo, no sé, pues este paciente que también puede pasar, ¿cachai? Que, no sé, hay que hacer bien la anamnesis, porque lo ideal es que no sea un ELA. Pero, por ejemplo, que tuviera también, puede tener un ACV isquémico antiguo y uno y eso lo tiene piramidal y tiene una lesión en un nervio y tiene algo periférico, sí puede ser, ¿ya? Pero si lo empezamos a estudiar después y esto va progresando y los estudios salen normales y le hacen una electromiografía y sale con alteraciones tipo motoneurona, mala cosa, ¿ya? Ya, pero eso. ¿Qué otros elementos buscarían en el examen físico, neurológico y general en este caso? Ya. Hola, en el examen físico neurológico, como se mencionó antes, habría que igual descartar causas centrales por medio de un examen físico neurológico completo, con tono, fuerza, alteraciones cerebelosas, el nivel sensitivo.
Y más dirigido ya hacia la etiología que se sospecha acá, podríamos ver directamente la inversión y eversión del pie. Súper. Y ahí, si es que es una alteración del nervio fibular, estaría comprometida la inversión, si no me equivoco. No, la inversión, y la inversión estaría intacta porque esa es por un nervio, por Eso. otro nervio. Ya. Y claro, si tuvieran las dos comprometidas, ya ahí podríamos pasar a algo más arriba, una hernia, algo más de la raíz nerviosa. Ya. También evaluar los reflejos, en este caso deberían estar conservados, de lo contrario también Exacto. sospechamos de algo más arriba. La marcha también, la marcha equina, que también podría estar presente por el dolor que siente el paciente. También Y podría estar un poco por el pie caído, ¿ya? sí, Pero sí, no debería ser lo más característico. claro, como que, y también podría estar el signo de Tine, que se realiza percutiendo sobre la cabeza de la fíbula para ver si produce dolor, adormecimiento en la zona. Ya, súper. Y ya, si ustedes van haciendo todo el, todo el estudio y todo les apunta que de verdad es una neuropatía fibular y les dice este chico que en realidad él trabaja, ya eso mismo, que es un jardinero, que se lo pasa en cuclillas, que justo ahora en el hospital le habían dicho que estaba sobrepeso y se obsesionó un poco con el ejercicio, empezó a bajar de peso, ya las tiene todas para decir que esta cosa es una compresión del fibular. ¿Qué le explicarían a ustedes sobre el cuadro? Bueno, en general sobre este cuadro partiríamos explicándole, por supuesto, al paciente qué es lo que tiene, que es como el pie caído como tal, y explicarle ahí que es una condición que se causa porque o se inflamó o hubo una compresión en el nervio fibular. Ahí le explicaríamos dónde está el nervio, el recorrido para que se oriente. Y bueno, importante aclararle que, punto uno, que no es un problema cerebral, que no es una ACV, que no es u otra afección, ya que es algo local del nervio fibular. Y también explicarle, como decía usted, que la mayoría de las veces ocurre por una compresión posicional. Entonces, habría que explicarle que tiene solución evitando el factor desencadenante, como por ejemplo cruzar las piernas, andar en cuclillas. Y que es importante que el paciente asista a rehabilitación porque podría tener una recuperación favorable, aunque igual puede demorar tiempo, como semanas a meses. Súper. Y en el caso de que, por ejemplo, hubiese sido con dolor también en la zona, ahí se le podría dejar algo, por ejemplo, si es que no fuera solo pérdida de sensibilidad, sino que fuera con dolor. Ahí tienen el comodín de repente de todo lo que es irritación nerviosa, de intentar con un poquito de pregabalina, ¿ya? No va a ser lo más típico que les va a llegar con dolor, les va a llegar más con la hipoestesia. Pero si es que tuviera mucho dolor en la zona, también se puede intentar con eso, ¿vale? Y la última pregunta de este caso es, ¿qué otras localizaciones anatómicas, bueno, igual ya lo mencionaron un poco, pero que podrían presentar esta misma causa? Bueno, si hubiera afectación del nervio mediano en la muñeca, se podría Ujú. presentar, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, o si se afecta el nervio ulnar o cubital en el codo, puede ser un Ujú. síndrome del túnel cubital, o si hay afectación del nervio cutáneo femoral lateral en la región inguinal, puede haber meralgia parestésica. Exacto. Y, por ejemplo, también si se afecta el nervio radial en el brazo, puede haber comprensión en el canal de torsión del húmero. Ya. Súper, sí, hay que tener ahí en conocimiento el tema de cuáles, hay varios puntos de apoyo, los mencionaron súper bien. Tenemos el tema del nervio mediano, que es la típica que se ve la mano del predicador, porque no pueden flexionar completamente la mano. Vemos acá cómo se ve los músculos que están afectados, que se pueden en casos graves ya atrofiar. Se ve acá los músculos de los tenares, ¿ya? Que se atrofian y se ven con esa forma. Aquí, si lo acercamos un pelín, se ve aquí un poquito como una escotadura más marcada y también
en esta zona, ¿cierto? Ya. Ese sería el mediano. Tenemos el ulnar, que es el típico de la mano en garra, porque no pueden extender los dos últimos dedos. Y la típica que a todos nos ha pasado, que nos pasamos a pegar en el codo y ese dolor que sienten es el territorio que inerva justo el mediano. Y es porque está justo ahí en la fosita del olecrano, ¿ya? En la escotadura ahí se pegan y ¡pum! Hay personas que lo tienen más expuestos que otros y a veces les va a pasar, yo creo que a más de la mitad de ustedes, me incluyo, les ha pasado que si apoyan el brazo de una manera constante, de repente se les empieza a dormir el dedo, es por lo mismo, como temas compresivos, ¿ya? Y finalmente la del radial, que es todo el componente extensor, principalmente, y hay varias formas, lo dicen muy bien el tema de a nivel humeral, por el canal del húmero, bueno, por ejemplo, en fracturas, ya pensando en un tema más grave, que puede ser una neuropraxia, o está la de la parálisis del sábado por la noche, que se dice porque como que se quedan dormidos acá arriba del brazo, o le dicen también a la parálisis de la luna de miel, porque como que otra persona ponga la cabeza en el brazo y eso hace que se les duerma y al día siguiente pueden despertar con la mano caída con una duración ahí variable. Depende, obvio, del nivel de trauma, ¿ya? Eso, súper. Pasemos al caso 3. Ya entonces hemos repasado parkinsonismo, o sea, temblor y parkinsonismo y neuropatías de atrapamiento. Caso 3. Sofía, de 27 años, llega a urgencias por inestabilidad de la marcha asociado a visión doble que ha ido en aumento desde ayer. Al examen está normotensa, un poquito taquicárdica, febril, el hemogluco normal. Se observa que está vigil, orientada, tiene una parálisis del sexto par derecho y una paraparesia en M4, con franca ataxia de la marcha y arreflexia generalizada. Le toman los reflejos plantares, están flexores y ven que el sensitivo está, al menos impresiona indemne. ¿Qué otras preguntas harían para caracterizar el cuadro? Hola, doctora, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Otras preguntas que podríamos hacer es en cuanto a la hora de inicio, si la debilidad va ascendiendo, si va empeorando, y si ha tenido caídas, dificultad para levantar, subir escaleras, etc. También podríamos preguntar por infecciones previas, como a través de preguntas como si ha tenido diarrea, dolor abdominal, náuseas, Te o... respondo esa para que vayamos guiándolo. Ah, ya. Sí. Mira, dice que al menos infecciones, pucha, no se acuerda de ninguna infección así como clara, pero ahora que le preguntaste como de malestar gastrointestinal, dijo que tuvo como hace unas 2 semanas, unos días que estuvo más malita. De hecho, tuvo que pedir permiso para faltar al trabajo por lo mismo, fue como unos días locos. Y el tema de la debilidad dice que empezó hace como un día o 2 días, como un día y medio más o menos, y que cada vez le está costando más. En realidad ahora ya por lo mismo llegó a urgencias porque ni siquiera podía mantenerse mucho en pie. ¿Y esta paresia empezó desde abajo, miembro inferior? Sí, solamente lo está notando en las piernas. No te sabría decir si así como del pie empezó, pero sí sabe que empezó con las piernas. Ya. También preguntaríamos si la paciente ha tenido dificultad respiratoria, si ha tenido disfagia, disartria, dificultad para manejar secreciones, disnea. Hasta el momento siente que no se sintió ni más ahogada ni nada. Ya. También preguntaríamos si ha tenido palpitaciones, síncope, sudoración, si ha tenido retención urinaria. Palpitaciones, sí, pero lo atribuyó, de hecho llegó taquicárdica, pero lo atribuye a como al nivel de nerviosismo con el que está, por lo que le está pasando. Del resto nada más, de retención urinaria o sudoración un poco, pero no, de lo otro que preguntaste no. Ya. ¿Ha tenido hormigueos en pies, manos, dolor lumbar o cervical, dolor en las piernas? Hormigueo sí. Cuando lo examinamos no decía, no estaba segura, pero al menos no pérdida de sensibilidad no, pero hormigueo sí. Y en cuanto a la diplopía, ¿es horizontal o vertical? ¿Empeora al mirar a la derecha? ¿Está relacionada con ptosis o con visión borrosa? ¿Cómo están las Acá, pupilas?
ahí si es del sexto par. ¿Cómo sería la diplopia? Horizontal. Ya, sí, es solo horizontal. ¿Y ahí el ojo hacia dónde estaría? ¿El ojo derecho hacia dónde estaría? ¿Hacia el centro? Exacto. Ya. También preguntaríamos tal vez por consumo de alcohol y drogas. Sorry, están mis perritos ladrando. Lo siento. No he consumido nada. De hecho, hace rato que no sale. Tampoco fuma, menos consume drogas extra. También buscaríamos algún antecedente relevante, tal vez como de enfermedades crónicas o en la familia, y uso de fármacos o terapias. Ella no toma ningún fármaco y la familia en realidad son todos bien sanos. Tiene un abuelo que es hipertenso, lo único. Ya. Eso preguntaríamos entonces. Ya, sí, súper. Y en este caso, ya examinaron a la paciente, tiene exactamente lo que dice acá. Conciencia bien, un sexto par, una debilidad con ataxia y arreflexia, ¿ya? Obviamente ya sabemos más o menos para dónde va el cuadro porque son los temas que estamos viendo para la prueba, pero ¿qué conducta tomarían en cuanto a exámenes con esta paciente? Bueno, primero que todo sería descartar un ACV y lo haríamos a través de un TAC, un ACV de fosa posterior, descartarlo. Y en cuanto, si la clínica y los recursos lo permiten, una resonancia magnética. Ya, perfecto. Aparte de esos exámenes de imagen, ¿tomarían alguna otra cosa? Los laboratorios básico inicial, un hemograma, VHS, PCR, podría ser una punción lumbar ¿Y ahí y buscando qué? buscar la disociación albúmino-citológica que es propia típica en el espectro de Guillain-Barré. Tomaron acá los exámenes generales, estaba bien el hemograma, los glóbulos blancos no estaban con una inflamación importante, plaquetas bien, INR bien, el resto está todo bien. Acordarse que igual existen las parálisis que pueden ser, o sea, sí, también puede ser por el tiempo de evolución, pero acordarse que hay que ver los electrolitos también, de repente pueden haber parálisis por hipocalemia, ver el calcio, ¿ya? Pero estaban todos los electrolitos en rango y le tomaron un TAC de cerebro que está normal, como toda la parte de coagulación estaba bien, no tenía contraindicación de punción, le toman la punción y sale sin glucosito, pero con las proteínas en 100, glucosa normal y sin bacterias en el gram. El cultivo va a salir en 3 días, así que no van a saber si, pero dicen que no se ven bacterias en el gram. Ya, con estos resultados, la pregunta es, ¿qué tomarían como conducta en este caso? Hola doctora, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, nuestra principal, bueno, con respecto igual, más que nada por la sospecha que tenemos que nos orienta igual al síndrome de Guillain-Barré, y específicamente igual nos orienta al subtipo que es un poco más raro, que sería el síndrome de Miller-Fisher, porque cumple con una triada que es clásica de esto, que sería la ataxia, y la reflexia, y bueno, ya está oftalmoplegia, que es aislada con respecto a eso, de la parálisis del sexto par, que es como lo que compone esto principalmente. Y con respecto a la paresia igual que presenta, que fue como de carácter ascendente, y también los síntomas disautonómicos que igual presentan con las palpitaciones. Eso, y bueno, y la conducta igual sería, además de los exámenes que ya le tomamos, es monitorizarlo, hospitalizarlo, básicamente, porque un cuadro agudo lo tendríamos como monitorear para evaluar que no presenta un compromiso ventilatorio. Entonces, ahí teníamos la duda si lo dejábamos en UTI o hospitalizados, porque la vigilancia en UTI es más frecuente. Creo que es cada 12 horas, si no me equivoco, por médico. Sí, uy, ahí se escucha el micrófono. Sí,
tienen que pedir, si tiene una sospecha de un Guillain-Barré, ya sí, muy evidente más encima ya con el estudio y la clínica que está gritando que es algún Guillain-Barré type, hay que sí o sí dejarlo en monitorización, porque como bien decíamos antes, las clases tienden a ser disautonomías y la progresión puede ser rápida. O sea, si lo pensamos, esta chica está con una debilidad de 1 día y medio que ya no se puede ni siquiera parar. O sea, tiene una paraparesia en M4, pero cuando la intentas parar por la ataxia se va a la China, se va al piso. Así que sí, hay que dejarla. Ah, ya. Y hospitalizada, súper. Eh, y en este caso, ya, la sospecha diagnóstica, súper bien lo que estábamos hablando. Acá tenemos Miller-Fisher. Acordarse que estos también se pueden superponer. O sea, como les decía, este solo dice oftalmoplegia, ataxia y la reflexia propia del Guillain-Barré, pero puede tener uno que otro síntoma sensitivo, puede tener un poquito de motor, ¿ya? Pero como estábamos avanzando a otras cosas, ya estamos viendo que nos está encerrando hacia un síndrome de Guillain-Barré, como plus podríamos decir así, pensando en que tiene otras cositas, ¿ya? Si lo hospitalizan en UTI y le quieren, van a completar estudios, no sé, ya pensando que de verdad está confirmado un Guillain-Barré con la disociación, con la clínica, ¿qué harían como tratamiento? Bueno, como tratamiento específico podríamos tener la plasmaféresis, que sería una de las cosas principales. Igual esto requiere un catéter venoso central, así que igual tendría que instalarse eso. Y mientras esté hemodinámicamente estable, que serían como lo que nos ayudaría más, y también la inmunoglobulina intravenosa, que serían un tratamiento como de 5 días. Súper. Hay siempre más, como lo dice, bien por disponibilidad y según la gravedad del cuadro, uno ve con cuál empieza. A veces, o sea, los dos son igual de efectivos. Lo que se dice, mucha bibliografía, es que la plasmaféresis es un poco más rápida en acción. Y lo que nosotros intentamos es que el Guillain-Barré de por sí, lo que vaya a hacer, en la gravedad a la que vaya a llegar, va a llegar. Pero porque hay algunos que no llegan a la depresión respiratoria, sino que puede que hagan solamente una leve debilidad, un poquito de disautonomía, pero entre esas cosas de repente nos puede hacer una arritmia y puede hacer más complicaciones. Lo que uno intenta es que la recuperación sea un poco más rápida, ¿ya? Y dependiendo de la gravedad, como les digo, lo que queremos adelantar que sea la recuperación, vamos a ver si ya de verdad le damos al tiro con plasmaféresis o empezamos con inmunoglobulina. Doctora, y una consulta, acá sería Dime. necesario tener una monitorización más invasiva, por ejemplo, con una presión arterial que sea a través. Sí, se podría justificar. Obviamente, lo primero es dejarla monitorizada continuamente, ¿ya? Y después, según cómo vaya la variación de las presiones y todo, lo más probable es que igual termine con presión por línea arterial, en especial si están en la UTI. Ya, perfecto. Sí. Sí. Y quería hacer otra consulta con Dime. respecto al otro aspecto que nos mostraba igual, donde se podían superponer. ¿Qué tan frecuente es que vayan acompañados con este compromiso de conciencia para que pasen a hacerlo? La siguiente, eso mismo, la siguiente pregunta. Mira, yo de lo que he visto, la mayoría no llega como tal a compromiso de conciencia por el Guillain-Barré, sino que algunos quedan medios pegados en la recuperación después de la intubación. ¿Ya? Ya. Entonces no es como que desarrollen la encefalitis No de... siempre desarrollan la encefalitis. Yo he visto muchos más Guillain-Barré que se mantienen despiertos hasta que hacen depresión respiratoria y por la debilidad y los intuban y después está difícil sacarlos del tubo. Es como lo que más he visto que quedan pegados, ¿ya? Pero algunos ya incluso después despiertos y con soporte y todo. Pero si es que he visto, a ver, como encefalitis de Bickerstaff, creo que vi en la Dávila, pero deben haber sido pocos, porque no me acuerdo así como de casos específicos. Ya. Sí. Doc, Bueno. y respecto a los anticuerpos, ¿estos se solicitan ante la sospecha alta o es como
se deshace. Mira, los anticuerpos es raro que se pidan, ¿ya? Yo creo que además de que no van a estar disponibles y el resultado te va a llegar como en 3 semanas, de Ah, repente casi que cae como medio fines académicos o si estáis sospechando cosas más atípicas y quieres salir de la duda, ¿ya? Porque al final el manejo tiene que ser rápido, entonces es raro que uno vaya a pedirlos como de entrada. Ya. perfecto. Entonces, si la paciente se compromete de conciencia, muy bien, como lo estábamos hablando, sería una encefalitis de Bickerstaff. Y los elementos semiológicos que me harían pensar en una mayor necesidad de monitorización y posible requerimiento de intubación, ¿qué signos estaríamos buscando? En la penúltima pregunta. Bueno, con los signos que estaríamos buscando para evaluar ya un compromiso severo sería, por ejemplo, la INCA que tenga compromiso al tragar, ¿Ya? también que tenga la debilidad muscular de esto de los músculos, por ejemplo, la represión respiratoria que podría tener si tiene ese compromiso. Ujú. Y una arritmia también podría ser, sí, una arritmia. ¿Ya? Signos de disautonomía, depresión respiratoria, Y dificultad para tragar y otras cositas faltan. eh, bueno, la presión inspiratoria, eso podría ser, o sea, en caso de que estuviera monitorizado. Pensando como en la mecánica ventilatoria, ¿ya? Y faltan dos cosas que a veces pasan desapercibidas. Con respecto a semiológico, otro. Sí, semiológico. Mm, 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 Pensando, ya, manejo de secreciones, ¿cierto? sí. Estamos pensando en síntomas más vulvares ya. Estamos pensando en tronco encéfalo. ¿Qué otras cosas se pueden ver quizás como por esa zona y que yo diga, oh, ya estamos empezando, o como al menos raíces medulares altas? ¿Qué puede pasar? Ah, podría ser el compromiso para que ya no puedan levantar los músculos del cuello. Eso. Exacto, cefaloparesia, ¿ya? Y también biparesia facial. Si nosotros tenemos cefaloparesia y biparesia facial, ya estamos, y disartria también, la disfagia que sería el manejo de las secreciones, podríamos tener destridor, disnea, las arritmias también, ¿ya? Eh, esas cosas nos están diciendo que lo más probable es que nos va a aspirar en cualquier momento o va a ser una depresión respiratoria mal y mayor razón para estar preparados para cualquier cosa, ¿ya? Ahí cuando estén haciendo disautonomía, ver también el tema de la presión arterial, retención urinaria y por eso les digo, yo creo lo más probable es que va a terminar igual con medición eh, con línea arterial, ¿ya? Ah, ya. Eso. ¿Me queda otra pregunta? Ah, ¿qué tratamiento debería recibir esta paciente? Bueno, lo habíamos dicho, inmunoglobulina, que la dosis es 0,4 gramos por kilo y ahí se va dando por 3 a 5 días según la evolución o plasmaféresis, ¿ya? Esa dosis es diaria, la que sale acá. Bueno, si no, tendría que ser dividida, esa 0,2, o sea, 0,2. Sería 2 gramos kilo dividido en 5 días. En realidad es eso. La dosis no puede, si ya uno lo ve muy mal, yo no puedo llegar y darle los 2 gramos kilo en un día, ¿ya? Porque podemos hacer muchas complicaciones, reacciones como anafilaxis, podemos hacer meningitis aséptica, como irritación, ¿ya? Falla renal, etcétera. Así que es de a poquito. Y la plasmaféresis se escoge de lleno cuando hay falla renal. Ay, súper. Eso. Ya. Caso 4. Estamos avanzando. Daniela, de 30 años. Tiene hipotiroidismo, tabaquismo, un cigarro día. Consulta por debilidad en pierna derecha, la que se le asocia algunas veces, debilidad de la mano izquierda, síntomas pueden durar minutos a horas, se agregan parestesias, dolor generalizado, en crisis, no logra definir patrón de cuándo se alivia o empeora, pero sí ha llegado a requerir incluso silla de ruedas desde hace un mes. Refiere que cuando se logra concentrar lo suficiente, logra controlar los síntomas, pero que requiere así un esfuerzo máximo. Pero ahí, por ejemplo, eso mismo, está sentada en la silla de ruedas y si se concentra demasiado, se logra incluso ya como levantar un poco y vuelve a caer. Al examen no se observan lesiones cutáneas, no se observa atrofia muscular, movimiento nulo
espontáneo en pierna derecha, al refuerzo levanta el pie de la cama unos segundos y después colapsa con un resoplido. El reflejo y el tono están sin alteraciones, la fuerza está conservada en el resto de las extremidades superiores, los plantares están flexores y logra pruebas de dismetría en manos y pies. ¿Qué otras preguntas realizarían para caracterizar este cuadro? Hola, primero preguntaríamos si hubo algún desencadenante, como un evento estresante, trauma físico-emocional o trastorno ansioso o depresivo, como que algo que desencadene estos episodios. Ya, ahí igual hay que tener cuidado por cómo uno lo pregunta, pero yo creo que esa pregunta puede ir un poquito más adelante, porque si no te va a mandar a la China la paciente. Porque como preguntarle si cuándo empezó, cómo empezó, así como de a poco, ¿ya? Porque si no va a pensar al Sí, tiro sí, que esa está... pregunta estaba contemplada igual, cuando inició y si fue súbito gradual. Ah, ya, eso sí. Y el orden, en este caso, el orden se altera el producto, pero ya, dale nomás. ¿Es el inicio del cuadro, si fue súbito gradual? Ya, en este caso, ella dice que esto en realidad siempre ha tenido problemas como molestia, eso del dolor generalizado, pero que esto de la debilidad de la pierna le empezó hace como unos 6 meses, pero que va y viene. Y ahora último está muy mal. Ya. También preguntaríamos cómo es el dolor durante las crisis, cómo lo caracterizaría. Le cuesta caracterizarlo, pero dice de repente que le aprieta, de repente como que siente que le quema, de repente siente como picaditas, la cabeza le va cambiando de lugar, de repente las manos. Al final como que le duele todo. Ya. A esto igual iba como ligar la siguiente pregunta y es como que en qué zonas más específicas se presentan las parestesias. Cambia Como mucho. para... ¿Mm? Cambia mucho. Ya. De repente en una mano, de repente en un pie, en la cabeza, en la nuca. Ya. También si he tenido como visión borrosa, visión doble o dolor al mover los ojos. Mira, la visión borrosa le ha pasado cuando está como demasiado cansada. Ahí dice que hay veces en que está como muy trasnochada y ahí como que ay, veo borroso. Pero nunca ha llegado a negro. Ya. También si he presentado episodios similares previamente. Sí, o sea, no al nivel de llegar a estar en silla de ruedas, pero como te decía, esto lo tiene, es una cosa que ha ido y venido y que nunca la han encontrado en realidad una causa, pero siempre le han hecho exámenes y todo y siempre salen normales. Ya. Caídas asociadas, como que se haya caído. No ha llegado a caerse, pero sí con la debilidad del pie, como que ahora ya por lo mismo la silla de ruedas. Ya. También Que si... ella misma se consiguió. Ya. Bonus. Igual si presenta síntomas como disociativos, como sensación de desconexión del entorno o de ella misma. Sí, ahora que lo dices, sí, le ha pasado más de una vez, de repente cuando ya está como más estresada o se queda quieta mirando así como esperando algo, de repente le pasa que siente como que está en otra parte, como que se separa. Ya. ¿Temblores ha presentado? Sí, siempre tiene temblores, como que se pone nerviosa y empieza a temblar. ¿Alteraciones de la marcha? Está en silla de ruedas. Claro, pero antes. Ah, no, antes no. Ya. ¿Y como crisis no epilépticas? ¿Qué es una crisis no epiléptica? Te va a decir ella. No como temblor variable, como la debilidad paracainal, como episodios de desconexión, lo que preguntaba antes. Lo único O que le ha pasado es que alguna vez cuando era chica en un acto del colegio se desmayó pero le levantaron los pies y volvió a despertar y las otras han sido estas como de desconexiones que se queda pegada. Ya.
Y ahí ya ahora sí como que preguntaría si hubo como un desencadenante emocional. Ya, por ahí sí. Mira, o sea, y ahí como, más que preguntar por un desencadenante emocional, quizás uno podría preguntar por lo mismo, el tiempo en el que, cuando empezaron los síntomas y pensar si hubo algo estresante o algo que haya pasado en ese tiempo, así como, bien camuflado. Y sí, pasa que se tuvo que cambiar de trabajo, porque ahora de hecho está como en. Uy, no se había activado, lo siento. No, que te decía que en este caso, ay, no sé desde cuándo se escucha, pero que ahora que le preguntas por el tema del desencadenante, te dice que, pucha, lo único que podría estar, que le podría atribuir como que haya empeorado, porque siempre ha tenido como temas como de inseguridades y todo, pero que ahora está como hace un año metida como en un sumario. Ella hizo una denuncia como aplicando la ley Karin en su trabajo. De hecho, se dejó el trabajo. Ya, esas son las preguntas que teníamos. Y en este caso, ya con todo lo que conversamos, ¿qué cosas destacarían de la historia y del examen físico? ¿Aló? Ya. ¿Sí? Entonces, lo que conversamos, primero que nada, la sospecha de diagnóstico que tenemos sería un trastorno neurológico funcional. Y Ya. sobre los aspectos de la historia, destacar la inconsistencia interna, porque la paciente refería que ella podía lograr controlar los síntomas si se concentraba mucho. Y eso nos indicaría que la vía motora está estructuralmente intacta, pero hay un problema como con el plan de movimiento. Lo otro sería que los síntomas igual fluctúan de minutos a horas, donde le afectan la pierna derecha y a veces la mano izquierda. Y también, como nos había mencionado en la pregunta anterior, que de repente le dolía todo o iba cambiando. Y en el caso de pierna derecha y la mano izquierda apuntan como en origen funcional o paroxístico y nos sigue como un patrón de lesión neurológica central clásica, que sería, por ejemplo, un ACV que afectaría típicamente al hemicuerpo completo y eso. No necesariamente al hemicuerpo completo, a veces puede ser solamente, por Sí. ejemplo, fascio braquial o brachiocrural. Claro, O, depende como de la zona de afección en ese caso. exacto. ¿Hay Ya. algún tipo de enfermedad neurológica que hayamos repasado que tenga también fluctuación de síntomas, que no sean los funcionales? Mm, Hay uno que tiene debilidad fluctuante. de la miastenia. Súper. De repente igual se pueden confundir un poquito si uno no hace la historia como ahí estrujando bien el síntoma. De repente esta paciente podría pasar un poquito por miastenia, ¿ya? Porque le viene la debilidad por un lado, después por el otro, va y viene. Eso podría pasar en una miastenia, no es, si uno no la estudia bien. Ahí Y habría que lo andar otro, un poco más como en la historia, ¿no? Como de claro. preguntarle más sobre los síntomas, si se le va como progresando durante el día y todo eso. Sí, y lo otro, eso, ver como el tema del patrón horario y generalmente la miastenia tiende a afectar como los mismos grupos musculares, como que no es que un síntoma lo tenga en una mano y después se le va un pie y después se le va un ojo, sino que tiende, por ejemplo, si es que va a afectar los párpados, tiende a afectar los párpados, ¿ya? Si se le debilitan las extremidades, tiende a afectarse las extremidades y esos síntomas son los que van y vienen. Y obviamente si empeora con una crisis miasténica, sí, pues va a empezar con más síntomas de otras partes, pero siempre hay como un predominio de músculos que se afectan, ¿ya? No es así como tan variable como el que tenemos ahora, ¿vale?
¿Alguna otra cosa que querías destacar del...? Sí, Dale. un par de cositas más. Que igual respecto a lo mismo, el tema de la falta de atrofia y los reflejos tetondinos que sean normales, igual nos permiten diferenciar un poco de otras cosas. Y el tema de que lleva, o sea, por lo mismo que el tema de que lleva en silla de ruedas y no presenta atrofia muscular, ni en el tono, ni en los reflejos, descarta otros tipos de causa que podrían ser el ELA, porque ahí tendría atrofia y signos de primera motoneurona, Guillain-Barré u otros, igual con la historia de miastenia gravis que conversamos. Exacto. Una cosa, hay signos bien patognomónicos que habíamos hablado también en el examen, que bueno, la inconsistencia interna, ¿cierto? La incongruencia, y tenemos también el colapso, el resoplido, y si se dan cuenta, ella no levanta de nada, no mueve nada la pierna, pero le pedimos que haga dismetría y la mueve, ¿ya? En manos Sí. y pies. Así que también, ahí, salió otro síntoma, ¿ya? O sea, Sí. otro signo. Vale. Bueno, eso, lo mismo que decíamos recién, el signo de colapso también, que eso es como típico, se podría decir, con lo del resoplido, y eso más que nada, pero no sé si también se le podría hacer la prueba de Hoover, ¿no? Como Sí, para... se le podría hacer. Y ahí sería acostarla, ¿cierto? Ponerle aquí, tenía la imagen justo, eso. Que empuje para Sí. abajo y ahí le ponemos la mano ahí, la mantenemos y le pedimos que nos gane y tire la pierna para arriba y esta va a variar, ¿ya? Así que sí, ahí hay que saber examinarle bien nomás las cosas funcionales y vamos encontrando inconsistencias y ahí ya nos va tirando para otras cositas más. ¿A ella le pedirían exámenes? Ya, los exámenes ahora. Sí, dale nomás. Cambiamos de presentar. El diagnóstico primero no se hace por signos, o sea, se hace por signos clínicos positivos y no por descarte. Pero para descartar bandejas rojas solicitaría perfil tiroideo por ¿Ya? su antecedente de hipotiroidismo para asegurar estabilidad metabólica. Hemograma para descartar anemia macrocítica por déficit de cobalamina B12 ¿Ya? o folato o incluso abuso de alcohol. Ya, súper. Sí, pues en realidad con ella como que los exámenes serían más de la parte metabólica, sí, por los antecedentes que tiene y ahí... Bueno, dale hermano. vamos a decir más. ALP, TFGE, perfil bioquímico para descartar insuficiencia renal y uremia, que también puede provocar neuropatía. También VDRL, neurosífilis, VIH, para descartar un cuadro atípico, esos dos. Ya. Resonancia magnética. ¿Resonancia bajo qué justificación? Para descartar esclerosis múltiple. Ya. Considerando que es una mujer joven de 30 años con síntomas fluctuantes. Ya, sí, podría ser. Sí, te la concedo. Profe. ¿Ah? O sea, igual para ver si, o sea, que esté efectivamente intacto el cerebro, digo yo. Y bueno, y siguiendo el mismo concepto, descartando esclerosis múltiple. Sí. Mira, acá no es lo primero que uno pensaría porque es demasiado variable, ¿ya? Si es que le quisieras hacer y ante la duda no se pierde nada, ¿ya? La cosa sí es que sea como tipo esclerosis múltiple, igual habrían otras cosas y el problema que aquí que molesta más es que la paciente realmente te dice que no mueve nada la pierna y tú le pides que la mueva con distracción, o sea, no le pides, la mueve con distracción y ahí la recupera completamente. Entonces, esas cosas igual ya te quitan que sea una lesión constante, ¿ya? Lo que sí podría ser es que o sea, dentro de todas las cosas que ha tenido, que alguna de esas pueda haber sido efectivamente alguna crisis desmelinizante, pero igual sería como, tendría demasiada mala suerte esta cabra, ¿ya? Yo lo que le haría hincapié, más que una resonancia, que sí, igual podríamos considerarla, pero no es el primer examen que le pediría, sí o sí, por la parte metabólica, ¿ya? Sí, glicosilada también.
hemoglobina glicosilada. Sí, es que depende ahí, pues se le puede pedir glicosilada o ver con la glicemia cómo anda. Sí, pero ya. Sí, no, sí, se los concedo, pero lo ideal sería que no, ¿ya? Porque, como les digo, por síntomas que estamos viendo acá, en realidad lesiones constantes claramente no nos está mostrando, ¿ya? Y ahí realmente hay inconsistencia y persistencia. Y ya, pensemos que la paciente les llegó a control y todo, todos los exámenes normales, ya, incluida la resonancia está normal. Ya, ¿qué le explicarían ustedes con el cuadro, sabiendo igual todo el antecedente y todo? ¿Cómo le harían? Doctora, ¿se me escucha? ¿Sí? Ya. Lo que le explicaríamos a la paciente primero es que obviamente hay que validar sus síntomas, que no es algo inventado ni psicológico, y Súper. explicarle su condición, que se trata de un trastorno neurológico funcional, donde su sistema nervioso no presenta un daño estructural en sí mismo, sino que es su funcionamiento el que se altera. Podríamos hacer una analogía entre un software y un hardware, donde el cerebro funciona como una computadora, pero su software, que es quien envía la señal eléctrica, es el que está fallando, a pesar de que la estructura física esté sana. Entonces, aclararle igual que no es una condición irreversible, sino que tiene un potencial de reversibilidad significativo, sobre todo a su edad, y eso implica realización de ejercicios con fisiatra, terapia ocupacional, abordar igual algunos factores de riesgo que pueda haber y planificar una derivación oportuna y pronta a los especialistas que la van a ayudar en su rehabilitación. Súper. Mira, claro, lo más importante es explicarle, lo más importante es que se le cree. Desde ahí uno ya forma como un lazo con el paciente. Y después, sí, pues la metáfora, ahí siempre adecuarla como a la parte, como a la generación con la que estaba hablando, pero la más, por experiencia, la que más sirve es la del computador. Y explicarles qué es lo que no impresiona que tienen. No, que por lo que están viendo en el examen físico, y bueno, y si le pidieron exámenes, que tenemos claro que no es, esto no está causado por un tumor, no está causado por, y eso igual les da harta tranquilidad, ¿ya? Em, con terapia ocupacional andan bien. Eh, con kine también, dependiendo cuál es el síntoma y obviamente la parte de salud mental, ¿ya? Como les había explicado antes, también no siempre se encuentra el desencadenante, en este caso no tenía para menos, o sea, metían una cosa de la Icarín, que ya llevaba un año ahí leseando, entonces podía en cualquier momento quebrarse con alguna cosita y, y que lamentablemente puede que el estímulo tampoco se vaya a ir mucho, entonces ahí hay que sí o sí agarrarse de la parte de salud mental, ¿ya? Así que eso, súper. Y el último caso, estamos en el caso 5. Repaso entonces, Parkinsonismo, neuropatía de atrapamiento, vimos Guillain-Barré y vimos funcionales. Nos queda el último, Gabriela, de 15 años, consulta por visión doble fluctuante de un mes de evolución, refiere que tiende a ser peor al finalizar el colegio y cuando hace más calor. Además, ha notado caída de párpados cuando la visión doble es peor. Ha cambiado de derecha a izquierda aleatoriamente la caída de los párpados, no tiene dolor, no tiene otros síntomas. La mamá tiene hipotiroidismo, el papá es sano, hermanos de 12 y 10 años sanos. En este caso, con lo que conversamos también de la chica anterior, ¿cuál es el diagnóstico sindromático, localizatorio y etiológico más probable? Ya. Hola, Hola. respondiendo a la pregunta, en este caso el síndrome que engloba todos los síntomas que presenta la paciente, como la tosis y la diplopía, considerando las características de estos síntomas, el síndrome sería miasténico. Y se puede deducir porque los síntomas aparecen mayormente por fatigabilidad muscular, porque la paciente declara que, por ejemplo, tiende a ser peor al finalizar el colegio o la jornada como escolar. Súper. Entonces, eso nos indica que ya hubo como un uso mayor como habitual en cuanto al músculo.
Ujú. Además, tenemos el antecedente de que el empeoramiento de los síntomas es mayor en presencia del calor. Y eso nos puede reafirmar el síndrome miasténico. ¿Sigo? Sí. Puesto Sí, que en la son mis perros que están jugando afuera. puesto que en la miastenia el calor empeora la transmisión neuromuscular, porque hay como una, un cambio, por decirlo, en la inactivación de los canales de acetilcolina. Y por último, el último antecedente que nos puede hablar de un síndrome miasténico es que nos dicen que la mamá tiene hipotiroidismo, y sabemos que el hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune. Y este tipo de patologías suelen tener una carga hereditaria. Entonces, si la mamá tiene una patología autoinmune, es altamente probable que la hija también presente una patología de este tipo, considerando que ninguno de los dos otros hermanos se presentó. Ya, súper. Súper bien barrido el sindromático. Entonces, tenemos síndrome miasténico justificado con con todas las de la ley. Y en este caso pasamos al localizatorio y el etiológico. ¿Cuáles serían? ¿Profe, se escucha? Sí. Ya, súper. Bueno, en este caso el diagnóstico localizatorio más probable, ¿cierto? Sería un trastorno de la unión neuromuscular. Esto porque, bueno, siguiendo más o menos por la misma línea que dijo la Fran, es que la paciente presenta una combinación muy característica donde tiene diplopía y ptosis que son fluctuantes, o sea que van del ojo derecho a izquierdo y así. Y esto sugiere lo que mencionó la Fran, que es la fatigabilidad muscular. Bueno, este patrón es típico de una alteración en la transmisión del impulso nervioso al músculo y no presenta como lesiones que son características de nervios craneales, troncoencefálico o músculos extraoculares, que tienden a tener como déficit que son más estables y tienen como una distribución anatómica un poco más concreta, más específica. Ya, También la ausencia de dolor, que no hay alteraciones sensitivas y tampoco otros déficits neurológicos apoyan justamente que es un trastorno de la unión neuromuscular. y si fuera pensando modo, ya que es fatigable, no que hace como recuperación, que habíamos hablado de los trastornos pre y postsinápticos, ya, si es fatigable, ¿cuál sería pre o postsináptico? Pensando en una miastenia gravis. Sería post. Exacto, postsináptico. Ya. ¿Y en el diagnóstico etiológico más probable? Entonces, ahí, ¿cuál sería? Ah, lo dijimos recién. ¿Me escucho? ¿Sí? Bueno, miastenia gravis. Ya, súper. Sí, sí, la respuesta era muy cortita. La habíamos desarrollado ahora. Ya. Ok. Acá, unión neuromuscular, placa motora, ¿cierto? OBS, miastenia gravis, síndrome miasténico, el sindromático. ¿Qué elementos podríamos encontrar en el examen neurológico de esta paciente? Igual es un poco ya de lo que fuimos hablando, pero ahí si tienen algo más que agregar, me van diciendo. ¿Qué otras cosas agregarían? Bueno, o sea, ver todo lo de la distribución de la debilidad, que la miastenia gravis suele tener predilección por la musculatura del cráneo y la proximal, la fatibilidad muscular, y bueno, también se podrían hacer otras cosas como reflejos osteotendíneos, ¿Cómo tienden a estar? los reflejos osteotendinos normales, igual que el examen sensitivo y el examen pupilar. Exacto. Bueno, o sea, igual tenemos más cosas, no sé si quieres que se las nombre. Sí, nómbrala así para terminar de complementarlo, por si se me escapa algo. Por ejemplo, para examinar como los nervios craneales, orientándose como al foco ocular y vulvar, podríamos ver estrabismo, que no se ajustaría como a la parálisis de un solo nervio craneal, sino podría manifestarse de tercero, cuarto, sexto, y bueno, puede afectar a músculos de forma asimétrica y cambiar durante la exploración. También se puede ver la ptosis unilateral o bilateral asimétrica, que también puede ser fluctuante. Se pueden hacer maniobras de fatigabilidad ocular, como, no sé, mirada sostenida, el signo de las cejas compensatorias y el twitch de Cohen.
Y bueno, con musculatura facial puede haber debilidad facial, con dificultad para cerrar los ojos, con fuerza en contrarresistencia. Y no sé, por ejemplo, si le pedimos que sonría, puede presentar la sonrisa miasténica. También Súper. puede haber una debilidad vulvar, que sería como una disartria de tipo flácida, o debilidad al masticar. De hecho, es súper interesante de repente ver pacientes que ya evidentemente tienen como predominio vulvar y de repente entran en la consulta y te empiezan a hablar y uno, ya sí, sabes que la paciente tiene una miastenia y sabes que tiene la parte vulvar, como ponerle harta atención desde el principio en cómo es el tono de voz y que después de a poco empiezan a hablar cada vez con una voz más nasal y es muy evidente, dependiendo de la gravedad, obvio. Pero como te están hablando y te están contando de cómo estuvieron, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, empiezan a agotar todo lo que es musculatura faríngea y empiezan a tener la voz nasal, ¿ya? Sí, súper, eso. Eso es en el examen neurológico. De las maniobras de agotamiento, súper bien. Hay otras, dependiendo del grupo muscular, que va a estar afectado, porque acordarse que igual existen los de las extremidades, que son menos frecuentes, pero que existen. Entonces, de repente, hacer fuerza sostenida con algo, que pedirles que miren, les ponen el dedo arriba, que miren hacia arriba por al menos un minuto, y también en el caso de que estén sospechando que ya hay como un deterioro mucho más importante, por ejemplo, pensando en una crisis miasténica, hacerle las pruebas de tiempo inspiratorio y de que ¿cómo se llama esto? De tomar aire y empezar a contar y ver hasta cuánto alcanzan a contar, ¿ya? Entonces hacen, toman aire y hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí ya que empiecen, que no lleguen, por ejemplo, que no lleguen a 25, a 20, ya igual mal. Como que empiecen realmente a ahogarse, ¿ya? Eso habla de que ya hay un compromiso importante y que posiblemente tengamos que dejarla en observación. ¿Qué exámenes le pedirían a esta paciente si no tienen idea qué tiene? O sea, sospechan algo, pero no tienen diagnóstico. Ya, lo primero para estudiar a Gabriela sería, bueno, con la clínica sugerente, pedir anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Ya, súper. Porque si salen positivos, confirma que el problema está en la unión neuromuscular. Y si estos anticuerpos llegan a salir negativos, pediríamos el anticuerpo anti-MuSK, que son mucho menos frecuentes, pero pueden aparecer en casos raros o casos de mujeres jóvenes que se asocian a cuadros refractarios o más graves y que tienen peor respuesta a la piridoctimina. Y en este caso, si ambos anticuerpos salen negativos, pero la clínica sigue siendo muy sugerente, podemos hablar de una miastenia gravis seronegativa. Por otro lado, pediríamos estudios electrofisiológicos. Acá la opción está, el gol estándar es la electromiografía también de fibra única y es útil sobre todo por las formas oculares leves. Sí, es bien interesante ahí cómo empiezan de a poco a intentar reclutar más músculos y se ve como que hay una actividad cada vez más, o sea, se ve la fatigabilidad en la electromiografía. Dentro de los exámenes de laboratorio, sí, los anticuerpos, obvio, ahí si hay una sospecha, ¿le pedirían algo más? La TSH y la T4 libre es muy importante porque la mamá tiene antecedentes de hipotiroidismo y igual ambas son enfermedades autoinmunes. Sí, y lo otro es que dependiendo después la sospecha y lo que vayan viendo con seguimiento, acordarse que sí, pues si tiene una enfermedad autoinmune, quizás también haya que buscarle otras cositas y pedirle por último un perfil básico reumatológico. Pero ahí se va avanzando de a poquito, ¿ya? Por ejemplo, una ANA, un ANCA, un factor reumatoideo, porque como bien lo han dicho, que haya una enfermedad autoinmune habla de que el cuerpo tiene una reacción autoinmune que puede ser en más de alguna expresión, ¿ya? Entonces hay que ver al menos un barrido básico de un screening autoinmune, ¿ya? ¿Qué más? Hablamos de laboratorio, bueno, vitaminas también, metabólico hay que pedirle. Y la fibra única, me falta una cosa.
Lo último que tenemos son imágenes, que en este caso sería TAC o una resonancia de tórax para evaluar el timo, para buscando hiperplasia o timón. Sí, exacto. Hay que buscar ahí porque más aún, si no sale el anticuerpo positivo, el antirreceptores de acetilcolina, es indicación de resección de un timo más, ¿ya? Así que eso, súper. ¿Y qué familia de fármacos podríamos iniciar con ella y cuáles idealmente contraindicarían? ¿Me escuchó? ¿Sí? Ya. Para el manejo de Gabriela, la primera línea sería la piridostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La función que tiene es, bueno, eso, aumentar el tiempo para que los receptores puedan captar la acetilcolina, los receptores nicotínicos. Y la segunda línea, bueno, no segunda línea, pero cuando ya la piridostigmina no está siendo suficiente, se puede añadir un corticosteroide como la prednisona. Exacto. Y se le puede también sumar, si es igual a largo plazo, un ahorrador de corticosteroides, como la aciatropina o el micofenolato, por ejemplo. Exacto. Donde uno tiene que tener cuidado es con ciertos antibióticos. Los aminoglucósidos, tengo anotado aquí, las fluoroquinolonas, los macrólidos igual, betabloqueantes, que esto es como digo, el corazón, para el betabloqueo, Ujú. y suplementos de magnesio o antiácidos que puedan tener magnesio. Ya, súper. Acordarse también de los relajantes musculares y Estos que eran para antes de anestesiar a los pacientes, los no polarizantes, ¿cómo eran? los bloqueadores neuromusculares. Eso, los neuromusculares. Exacto, sí, sí, porque claramente pues, si tenemos una debilidad muscular, la unión neuromuscular, y bloqueamos esa parte y ya está enferma, puede que la recuperación sea mucho peor, ¿ya? Eh, lo que hablábamos también en la clase, es bien paradójico el tema de los corticoides, pero por eso se ocupan dosis bien bajitas, ¿ya? Como para intentar bajar esa, como inmunodeprimir un poquito al paciente, pero si ya empieza a necesitar más, hay que pasar nomás a acetioprina y micofenolato, pero uno va viendo el caso a caso y ahí después tenéis que hacerle seguimiento por todos los efectos adversos, sí, como una cosa por otra. Acetoprina hay que estar viendo siempre la función hepática, que no haya eh, aplasia medular, de médula ósea, viendo también toda la parte de infecciones, etcétera, ¿ya? Y bueno, y en el peor de los casos, es cierto que ya tengamos una crisis miasténica, aquí se suspende el corticoide que esté tomando, la viriostigmina de momento se suspende en la crisis porque la voy a hospitalizar y le paso inmunoglobulina, ¿ya? Se trata en la debilidad severa, exacerbaciones y, bueno, mantención raro, ¿ya? Y después de que ya tratamos y estabilizamos al paciente, de a poquito empezamos de nuevo la piriostigmina, la dosis que ya tomaba, y le podemos iniciar después la prednisona de nuevo, todo de a poquito, ¿vale? Eso, la piriostigmina, muy bien, como lo mencionaba, ¿cierto? Actúa acá a nivel del el espacio sináptico y aumenta la disponibilidad porque va a inhibir a la acetilcolinesterasa. Bueno, acá están las dosis, se puede llegar a una dosis súper alta, ¿ya? Y de hecho, los pacientes como por lo mismo, por la mejoría casi inmediata, si ven acá inicio de acción 15-30 minutos, es como el inicio de acción de la levodopa, tienden a hacerse un poquito adictos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y estos pacientes, harto en la enfermedad autoinmune, en general, hay harto factor también como ansioso, psiquiátrico, y en realidad si es una persona que siente cualquier cosa y piensa que va a ser una crisis como en la esclerosis múltiple o la miastenia gravis, igual va a volverse un poco loco. Entonces toman y toman y toman y hay veces en que llegan sobremedicados, ¿ya? Hay que tener cuidado con los efectos paradójicos, por el bloqueo de despolarización, y la duración de efecto tiende a ser 3 a 4 horas. Entonces ahí uno va jugando con el medicamento, lo va dando en los momentos en los que quizás vaya a necesitar mucho más, en la mañana quizás sea mucho menos, uno corre el horario, lo deja más a la tarde, etc. ¿Ya? Eso. Súper chicos, larga la pasada, pero hicimos todos los casos, así que los desarrollaron súper bien. No sé si
¿Hay alguna duda breve para que puedan ir a descansar de los talleres? Todo bien, ya. Ok. La prueba la va a ir a tomar otro doctor que es José Pérez, pero el examen lo voy a ir a tomar yo, ¿ya?